Escena 1. Cozumel, el viaje, la música y el misterio del ritmo. Hola, soy Diego. Ha pasado exactamente un mes desde lo del barco, la desactivación, y he vuelto a Cozumel para el reencuentro. Esta vez no hay alarma, no hay cuenta atrás. Solo mar, calor y tiempo para respirar. Ronnie ya estaba allí. Sigue trabajando con la unidad de intervención marítima, y cuando llegué no dijo «Hola», empezó directamente con preguntas. Muy su estilo. Dijo que en avión lo sabe todo el mundo, muy Sócrates, que la respuesta obvia no vale, que lo interesante son los detalles. Me preguntó el tiempo total de viaje. Le dije, contando escalas, 29 horas. Me pidió la ruta exacta. Le dije, Barcelona, Boston, Dallas, Cozumel. Me pidió compañías y conexiones, sin rodeos. Le expliqué que crucé el Atlántico en un Airbus A330-300 de Level, con código compartido de American Airlines, y luego seguí con American hasta Dallas en A321, y el último tramo a Cozumel en 737-800 máximo. Añadí que el último avión se veía un poco gastado, volaba bien, pero con historia. Ronnie dijo, combinación técnica aceptable. Luego comentó que ese tipo de cooperación entre aerolíneas, aunque no es exactamente lo mismo, le recuerda a lo que el profesor explicó sobre los grupos aéreos en @LenguaExplorer, episodio 2. No idéntico, pero parecido en lógica. Después cambiamos de tema, porque yo llevaba todo el viaje con sus canciones en la cabeza. Le dije que escuché Skate Ronnie and Roll y hasta luego, sigo volando, en @LenguaExplorer episodio 18, con él en la batería y el profesor cantando. Le dije que no puede ser solo ritmo, que algo más está pasando ahí. Ronnie respondió que si fuera solo batería, cualquiera con tambor sería famoso, que el efecto aparece cuando el lenguaje entra en el ritmo, no solo el golpe. Yo dije la versión simple, la de siempre, que una sílaba es una palmada. Me miró y dijo, sí, hasta que deje de funcionar. Luego citó a Kierkegaard, o Kirky, como él lo llama, y dijo que las explicaciones cortas tranquilizan, pero no explican la máquina. Añadió que esto es más Cicerón que Clapton, más estructura que efecto, y que él tiene la intuición, pero no el esquema técnico completo. Yo le dije que entonces estamos opinando con estilo, pero sin plano. Y Ronnie dijo, exactamente, cuando aparece la estructura real, mejor llamar al que tiene las pantallas y los esquemas, no al que tiene la batería y el skateboard. Y tiene razón. Así que vamos a hacer lo lógico. Vamos a preguntarle al profesor qué es realmente una sílaba, y cómo está construida por dentro, porque ahí empieza todo lo demás. Corte. Escena 1. La nueva llamada de Diego, la sílaba a Diego, otra vez. Solo me llamas cuando hay un problema, ¿verdad? Sí, ese silencio lo confirma. ¿Ya estás en Cozumel? Bien. Entonces este es el plan. Mi vuelo sale en unas 6 horas. Mañana estaré allí para la reunión. Eso me da la ventana para grabar el episodio completo sobre la sílaba, la fonética y la estructura juntas, es decir, la fonotáctica, no la versión escolar de palmadas que suele recibir la gente. Vamos a referenciar la música de @LenguaExplorer, episodio 18, Asphalt has phonology and it rocks. Encontrarás el enlace debajo de este vídeo. Escúchalo otra vez después de ver esta explicación. Vamos a extraer la capa rítmica y mostrar qué hace realmente la sílaba inglesa en la música y por qué tanta música contemporánea se produce en inglés. Recordarás la pista que di al final del último episodio. El inglés y el español funcionan con sistemas de acento muy distintos. Ahora lo vamos a hacer explícito. Empezamos con la definición formal de la sílaba, fonética, estructural, fonotáctica, para que veas cómo está construida por dentro. Después pasamos de la estructura silábica a sílabas tónicas y átonas, y de ahí a los patrones de temporización. Verás que el español y el inglés siguen estrategias temporales muy diferentes, y la temporización crea velocidad percibida, y la velocidad crea ritmo. Solo eso ya explica por qué dos canciones pueden sentirse
distintas incluso antes de que entre la melodía. También vamos a ubicar los fonemas, las unidades mínimas distintivas de sonido, comparables en función a los grafemas en la escritura, aunque letras y sonidos no coinciden uno a uno. A partir de ahí pasamos al pie rítmico y al metro. El español se comporta en muchos aspectos como el latín. El acento por defecto suele caer en la penúltima sílaba, salvo que una tilde indique otra cosa, y las sílabas tienden a mantener una duración bastante regular en el habla natural. El inglés es diferente, más elástico. El tiempo entre sílabas acentuadas tiende a mantenerse estable sin importar cuántas sílabas no acentuadas haya entre medias. Ese es el pulso. Así que vamos de la fonotáctica a la música, paso a paso, y vas a oír cómo la estructura se convierte en ritmo. De acuerdo. Nos vemos mañana. Bien, mira la pantalla un momento. Vamos a hacerlo primero desde nuestra propia lengua y luego compararemos con el inglés. Una sílaba no es solo una palmada o un golpe, ese es el atajo escolar. En fonética, la sílaba tiene estructura, cada sílaba tiene partes internas. Arriba, la sílaba, luego dos ramas, ataque y rima. El ataque es lo que va antes de la vocal, consonantes iniciales si las hay, la rima es el resto. Y dentro de la rima encontramos dos elementos, núcleo y coda. El núcleo suele ser la vocal. La vocal es el pico, el centro de la sílaba. Por eso las vocales llevan el peso silábico. Mira el ejemplo. Flor, F y L son el ataque. O es el núcleo, el pico. R es la coda, la consonante final. La mayoría de las rimas se determinan desde el núcleo hacia adelante. Por eso flor rima con color y dolor. No porque coincida toda la palabra, sino porque desde la vocal en adelante coincide la estructura. Color, dolor, flor. La rima vive desde la vocal hacia adelante. Eso no es magia poética, es estructura silábica. Ahora lo hacemos operativo, porque si no, solo hemos aprendido etiquetas. Una sílaba debe contener un núcleo, un pico. Un pico por sí solo ya basta para formar una sílaba. Por eso España tiene tres sílabas. E barra vertical, spa, barra vertical, ña. Cada parte contiene exactamente un pico vocálico, por tanto, una sílaba. Mira la sílaba central, spa. SP es el ataque, A es el núcleo, no hay coda ahí. Ahora la regla práctica de frontera silábica. Si hay una sola consonante entre dos vocales, pasa a la vocal siguiente. Empieza la sílaba siguiente. Pero ¿qué pasa si mover consonantes hacia adelante crearía un comienzo que el español no permite? Entonces dividimos el grupo. Toma la palabra isla. I, A, dos picos vocálicos. Así que dos sílabas. Entre ellos tenemos S y L. ¿Qué ocurre si movemos las dos hacia adelante? Obtendríamos SLA. ¿Empiezan palabras españolas por SL? No. Así que ese no puede ser un comienzo silábico válido. Dividimos el grupo is barra vertical la S se queda atrás como coda, la L pasa adelante como ataque. Puedes usar esto como prueba rápida. Si un grupo no puede empezar una palabra en español, tampoco puede empezar la sílaba. Así se dibujan las fronteras silábicas mecánicamente, no por intuición. Cada sílaba tiene exactamente un núcleo, una rima, una sílaba. Ahora, ¿por qué importa esto para el ritmo y la música? Porque el ritmo no se fija en las letras, se fija en las sílabas y especialmente en las sílabas tónicas. En español, el acento suele ser predecible y las sílabas tienden a mantener una duración bastante regular. No comprimimos mucho las sílabas átonas. Corte. El inglés funciona de otra manera. En inglés, el tiempo entre sílabas tónicas tiende a mantenerse parecido, aunque haya varias sílabas átonas entre medias, así que el español cuenta más por sílabas, el inglés cuenta más por acento.
Esa diferencia crea una sensación musical distinta, un pulso distinto, incluso antes de la melodía. Fija la estructura, ataque, núcleo, coda. Ese es el motor de la sílaba. El siguiente paso es medir qué hace el acento con ella. Escena 2. El acento, la prosodia y el pie rítmico. Ahora entramos en el acento. No todas las sílabas pesan igual al pronunciar una palabra. Una destaca, esa es la sílaba tónica. El acento es prominencia perceptiva, un poco más de duración, un poco más de energía y una vocal más clara. El acento siempre cae sobre el núcleo, nunca sobre una consonante. Ejemplo simple para oír la diferencia en inglés. Record, nombre record, verbo. En el diccionario lo verás marcado así. Record, nombre ri. Cord, verbo. El pequeño signo delante de la sílaba indica el acento primario. Si quieres el detalle completo, el diccionario también da la transcripción fonémica entre barras, como podéis ver aquí mismo en mi pantalla. Eso es el alfabeto fonético internacional, pronunciado AFI, AFI en español, EIPA en inglés. Son símbolos acordados internacionalmente para representar sonidos, no letras de una sola lengua. La tabla aparece al final de los diccionarios y también podéis consultarla en línea. Y si no queréis usar transcripción fonética, no pasa nada. La marca de acento ya os da la información esencial. En inglés, la posición del acento no es totalmente predecible. Si no estáis seguros, se consulta. Incluso hablantes nativos a veces lo comprueban en el diccionario. Recomiendo el diccionario de Cambridge en línea, solo búscalo en Google. Marca el acento tanto para el inglés estadounidense como para el británico. Si todavía tienes problemas con el alfabeto fonético, el diccionario habla por ti para que puedas escuchar el acento. Solo tienes que hacer clic en las versiones británica o estadounidense. El énfasis a veces es bastante diferente. El diccionario muestra la transcripción fonética y podéis oír ambas pronunciaciones en ese punto. En español es más sencillo porque la ortografía ayuda. Hay un patrón por defecto, acento en la penúltima sílaba. Si se rompe ese patrón, aparece el acento gráfico. El acento gráfico no es adorno, el acento gráfico es necesario. Ejemplo, sílaba lleva acento gráfico, porque sin acento leeríamos sílaba con otro patrón. Otro ejemplo, farmacia, patrón regular farmacia, acento desplazado, acento gráfico necesario. Y finalmente, lo mismo ocurre con la palabra sílaba, que requiere un acento gráfico en la primera sílaba para evitar que se pronuncie incorrectamente como una palabra llana al recaer el acento en la penúltima. Lo curioso es que la propia palabra sílaba se complica la vida en español y te obliga a ponerle un acento gráfico para no pronunciarla mal. Algunos profesores se empeñan en decir tilde, pero yo lo rechazo. Para mí es un acento gráfico, porque una tilde es otra cosa, el símbolo que lleva la ñ en niño. Cuando sería redundante, no se escribe. Cuando cambia, se marca. Ahora subimos un nivel. Además de sonidos y sílabas, el habla tiene rasgos prosódicos. Prosodia significa acento, duración y ritmo. No cambian los segmentos, cambia el relieve. Cuando los acentos se distribuyen en el tiempo, aparece el patrón rítmico. Para medir ese patrón usamos una unidad operativa, el pie rítmico. Un pie rítmico es un pequeño grupo de sílabas organizado alrededor de una sílaba tónica, una fuerte, y las débiles que la acompañan. Ejemplo sencillo de pulso. Ta da da ta da ta da da da. No es poesía, es medición. Debería mirar a la cámara, lo sé. Por cierto, veo dos espectadores en directo. Uno no lo conozco. Los otros, Diego y Ronnie. ¿No tenéis nada mejor que hacer en la playa de Cozumel con ese tiempo? Dicen que quieren entender esto antes de entrar en el club, porque luego sonará la canción de Ronnie. Tiene sentido. Seguimos. Ronnie manda una pregunta. Profesor Marx, si el acento define el pulso, ¿no organiza también cómo entendemos la palabra en el tiempo? Ronnie. Incorregible, pero tiene razón. Sílabas flecha, acento flecha, intervalos flecha, pulso flecha, ritmo. Si esto os parece complejo, decidlo en comentarios.
Si queréis el esquema en PDF, también. No te preocupes. En el siguiente paso vamos a aplicar el pie rítmico a dos canciones reales y ver cómo la estructura se convierte en ritmo audible. Corte. Escena 3. Laboratorio transatlántico. Antes de comenzar, una precisión estructural. Diego etiquetó su prólogo como escena 1. Por eso existen dos escenas numeradas como 1. Esta escena 3 es, en términos estrictos, la cuarta dentro de la secuencia narrativa. No afecta al orden. La progresión es clara. Ronnie, Diego, estoy exactamente donde debe estar este análisis, en pleno Atlántico, en el vuelo BA 193, un Airbus A350-1000, entre Londres Heathrow y Dallas. Este es el entorno de trabajo ahora mismo. Luz de cabina controlada. Conexión estable. Un asiento que se convierte en escritorio cuando hace falta. La ruta comenzó en Barcelona en el vuelo BA 475, un Airbus A321. Ese tramo está completado. Etapa 2. BA 193. Airbus A350-1000. Heathrow a Dallas. En progreso. Etapa 3. A2095. Airbus A320. Dallas a Cozumel. Mañana por la mañana. Tiempo total de viaje 21 horas y 40 minutos. Llegada. Hotel Presidente, Cozumel. 2:08 de la tarde, hora central. La precisión importa. Etapa, aeronave, ruta, estado temporal. La ruta de Diego requirió 29 horas vía Boston y Dallas. La mía, 21 horas y 40 minutos. La diferencia es estructural. Los sistemas son redes de elecciones. Cuando las elecciones se analizan de manera coherente, las transiciones se reducen. La semiótica puede ahorrar tiempo. La red aérea es un sistema. El lenguaje es un sistema. La eficiencia emerge de la alineación sistémica. Pero la llegada sigue siendo geográfica. Diego ya está en Cozumel. Yo sigo sobre el Atlántico. Optimización y presencia son variables distintas. La estructura gobierna el movimiento. Las coordenadas gobiernan la positetaion. Nos reunimos un mes después de lo ocurrido en Titanic 2026. Cuenta atrás. Countdown. 3 bombas. Una cuenta atrás real. 300 personas sobrevivieron porque la lectura estructural se recalibró a tiempo bajo presión. El episodio completo está disponible abajo, debajo del vídeo, como enlace 1 en @LenguaExplorer. Matthew y Luke vienen en un vuelo posterior de British Airways, aproximadamente 4 horas detrás de este avión. Ángela y Miquel permanecen en Barcelona. Mañana convergemos. Ahora volvemos a la pregunta de Diego, la que cruzó 29 horas de tránsito. Siente el ritmo de la pista de Ronnie. No puede explicarlo. Ronnie responde con una inflexión kierkegaardiana. El ritmo como salto, no como medición. Elegante, pero incompleto. Antes establecimos la arquitectura de la sílaba, ataque y rima. La rima compuesta por núcleo y coda. Definimos el acento como prominencia perceptiva, duración, energía, claridad vocálica. Introdujimos la prosodia y el pie rítmico como unidad de medición. Ahora aplicamos el marco. El análisis acústico completo está en @LenguaExplorer,
Episodio 18. Asphalt has phonology, and it rocks. Disponible abajo, debajo del vídeo, como enlace 2. En ese episodio, las dos canciones aparecen consecutivamente, sin pausa entre ellas. Primero, Skate Ronnie and Roll, y a continuación, Hasta luego, sigo volando. En ese episodio, las dos canciones aparecen consecutivamente, sin pausa entre ellas. A partir de este punto, trabaja con pantalla dividida. Pausa. Verifica el ejemplo en el vídeo musical. Regresa. Escuchar y medir son inseparables. Comenzamos con el schwa. El schwa, símbolo A, una E invertida aproximadamente 180 grados, es la vocal central reducida del inglés. Aparece en sílabas no acentuadas cuando la calidad vocálica plena no se mantiene. Escucha I Will Let You Skate, Ronnie and Roll en el minuto 0022. Identifica el acento principal. Ahora escucha will, let, you. Sus vocales se debilitan, se centralizan hacia esa vocal neutra. Esa reducción permite que las sílabas acentuadas dominen la percepción temporal. Escucha And You Won't Do Nothing to Save a en el minuto 0036. Observa and y a. De nuevo, debilitadas, reducidas. El inglés no distribuye el tiempo de manera uniforme entre sílabas. Organiza el ritmo en torno a picos de prominencia. Esa tendencia se denomina anisocronía, espaciamiento temporal desigual configurado por el acento. Ahora mide el pie rítmico directamente. Common Skate, Ronnie and Roll en el minuto ZRO 36. Fuerte, débil, débil. El AZ en toguía. Las sílabas débiles siguen. Es estructura, no efecto poético. Observa ahora la coda. Roll en el minuto 0022. Escucha la lateral velarizada. Le, la llamada L oscura. El inglés permite codas más densas. Esa densidad estructural influye en el contorno rítmico. Corte, seguimos. Escucha la lateral velarizada, L, la llamada L oscura. El inglés permite codas más densas. Esa densidad estructural influye en el contorno rítmico. Ahora cambiamos al español. El español tiende hacia la isocronía, organización silábica más equilibrada. Escucha, cuando vi que ya rodabas, me puse yo a calentar, en el minuto 3:10. Cada vocal mantiene su claridad, no hay reducción sistemática hacia schwa. Compara la tabla ya preparada y listo para saltar en el minuto 3:20. La calidad vocálica permanece estable. Hay prominencia, pero no colapso estructural de las vocales. Escucha volando en el minuto 3:31. Acento por defecto en la penúltima sílaba bajo condiciones ortográficas estándar. Ahora contraste fonotáctico. Forzar en el minuto 4:14. Escucha el golpe alveolar simple, r, breve, anterior. Compáralo con la coda más densa del inglés. El inglés tolera mayor complejidad de cierre. El español constriñe el cierre de forma distinta. Estas elecciones fonotácticas modelan el envolvente rítmico. Cuando Diego pregunta cómo funciona el ritmo y Ronnie responde filosóficamente, la explicación estructural es medible. Asignación de acento, reducción vocálica, complejidad de coda, agrupación rítmica.
Son selecciones sistémicas. El lenguaje es una red de opciones. El ritmo emerge de cómo esas opciones se configuran. El PDF se publicará únicamente si se solicita en los comentarios. De lo contrario, no se publicará. Escena 4. El trío en la playa de Cozumel. Aterrizo en Cozumel y lo primero que veo es a Ronnie descalzo, como si el aeropuerto fuera solo un trámite entre él y el mar. Diego está a su lado, más tranquilo, observando. Siempre observa antes de hablar. El calor aquí no negocia, se impone. Ronnie no pregunta por el vuelo, lo único que quiere saber es si voy a nadar. No voy a nadar. Después de un viaje largo, uno aprende a distinguir entre entusiasmo y método. Además, no hemos verificado si hay tiburones. Prefiero mantener la estadística. Salvamos un barco entero sin tocar el agua. Diego pregunta por sus abuelos. Le expliqué que Ángela no está bien y que por eso se han quedado en Barcelona. Asiente con respeto, no dramatiza, solo entiende. Matthew y Luke llegarán en 5 horas. 35 horas es tiempo suficiente para hacer algo, o para no hacer nada. Ronnie insiste con el mar. Tiene esa energía permanente de quien siempre quiere lanzarse primero. Diego parece más prudente, pero tampoco descarta la idea. Yo mantengo mi postura. No es miedo, es criterio. Ronnie lo interpreta a su manera y comenta, medio en broma, que es una pena ver a tantos británicos abandonar el canal cuando se pone demasiado académico. Luego añade que quizá deberían quedarse. Al fin y al cabo, el mar también tiene ritmo acentual. Diego se ríe y me mira con esa mezcla de respeto y complicidad. Dice que son un poco lazy bones, que no quieren nadar, que solo quieren flotar el agua académico. Y luego duda de su propia frase, como si estuviera comprobando mentalmente si la ha pronunciado bien. Sin embargo, Ronnie y el profesor están muy de acuerdo con su declaración. No hay necesidad de cuestionarla. No respondo, sonrío. Caminamos por la orilla. El tema inevitable vuelve, la sílaba. Siempre vuelve. Pero ya no suena a clase, suena a conversación. 35 minutos de estructura no se evaporan tan rápido. Al final decidimos no nadar, todavía. Vemos un pequeño bar. Ronnie propone algo dulce. Diego acepta enseguida, yo también. Piña, coco, plátano, nada más. Agua con azúcar y una sombrilla decorativa. Nos sentamos. Ronnie mira el horizonte como si ya estuviera pensando en el siguiente desafío. Diego sigue con preguntas pendientes. Yo los observo a los dos y pienso que el trío Funtentallona porque nadie ocupa el lugar del otro. Uno empuja, uno pregunta, uno ordena. Matthew y Luke estarán aquí en unas horas. Por ahora basta